Hermanos, en los tiempos de Jesús existía un grupo religioso llamado los saduceos. Y esa es la historia que tenemos aquí en el libro de Lucas. Un grupo religioso, eran muy respetados en realidad, este grupo, bastante respetado, porque ellos normalmente tenían mucho conocimiento acerca de la ley. Entonces, eran hombres con conocimiento, hombres inteligentes. Pero tenían un problema. Y aparentemente, o lo que muestra, o lo que ellos ven, es un problemita pequeño. Pero tenían un problema grande. Un problema que tiene que ver con la raíz del evangelio. ¿Y cuál era ese problema? El problema era que ellos negaban la resurrección. No creían en la resurrección. Para ellos la muerte era el fin. Allí terminaba el ser humano, en la muerte. Y Dios, según ellos, solo se ocupaba de lo que ocurría aquí en la vida. Entonces, cuando alguien moría, ya para allá Dios no se responsabilizaba de nada, es decir, no existía. Un día estos hombres, estos saduceos, se acercaron a Jesús no para aprender de él, sino más bien para ponerle a prueba, para hacerlo quedar en ridículo con una pregunta, como dijo hermano Ulvio al leer el texto de Lucas 20, con una pregunta, como dije también, que trataban de ridiculizar a Jesús. Entonces la pregunta era sobre la resurrección. Y ellos dicen que hubo 7 hermanos. Primero, el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Entonces toman esta historia para venir a Jesús y decirle, ¿con cuál de los 7 ella va a quedarse en el momento de la resurrección? Pero no porque creían en la resurrección, sino más bien porque negaban la resurrección. Y querían dejar en ridículo a Jesús. Pero Jesús no respondió según el juego de los saduceos, como ustedes vieron en la lectura. Jesús no va a contestar literalmente como ellos preguntan. Jesús va a responder con la palabra. Y él dice, versículo 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Y versículo 39, respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Con estas palabras Jesús cambia la conversación totalmente, completamente cambió la conversación. Él quiere mostrar que el amor de Dios no termina en el cementerio, ¿sí? No termina allí. Él sigue siendo el Dios o Dios más allá de la muerte. Hoy yo quiero meditar en el tema el Dios de los vivos. Y cuando hablamos del Dios de los vivos, tenemos que decir 3 cosas. En primer lugar, significa eso que Dios no olvida a los suyos. ¿Sí? Dios de los vivos. Él no olvida a los suyos. En segundo lugar, si Dios es Dios de los vivos, entonces Dios venció la muerte. ¿Sí? Y en tercer lugar, Dios nos llama a vivir para Él. El Dios de los vivos no olvida a los suyos, venció la muerte y nos llama a vivir para Él. Mi deseo es que el Señor bendiga esta palabra en esta mañana. Y entonces, el Dios de los vivos, que habla de que no olvida a los suyos. Y quiero que veamos un ratito las palabras que menciona el texto en el versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Y yo quiero que usted me acompañe a otro libro que habla del mismo texto, en este caso el libro de Marcos también lo menciona Mateo, pero vamos a mirar un ratito el libro de Marcos, capítulo 12, específicamente el versículo 26, que encontramos este versículo que leímos en otras palabras, según el criterio del autor. Entonces, Marcos capítulo 12, versículo 26, leemos lo siguiente. Pero respecto a los que murieron, resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy? Y aquí esta palabra cambia totalmente. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta palabra, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una declaración muy asombrosa la que menciona el libro de Marcos. ¿Sabe por qué? Porque los saduceos creían que la relación de Dios con los hombres terminaba cuando ellos morían. Pero Dios está diciendo, y por eso Jesús dice, no has leído en el libro de Moisés, es decir, en la ley, no has leído lo que dice allí. Y Jesús está usando este pasaje para mostrar que Dios no termina su relación con los hombres en el momento que ellos mueren. Jesús demuestra el error de los saduceos en este caso. Él usa un tiempo presente, no usa un tiempo pasado. Yo soy, es como Él es. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No está diciendo, Él fue el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, Él es. Si ve algo que ocurrió 4,000 años atrás o 3,000 años atrás, Jesús lo está diciendo, Él es. Entonces, para mostrar a los saduceos que después de la muerte la vida continúa en el ser humano. Eso afirma, hermanos, una cosa, que Abraham, Isaac y Jacob siguen viviendo para Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esa palabra la menciona durante toda la Biblia. Él sigue siendo el Dios de los que murieron. Es decir, que los que murieron siguen viviendo para Dios. Es decir, la muerte no interrumpe la comunión entre Dios y los suyos. Y esto es un gran consuelo para nosotros como hijos de Dios cuando alguien muere, ¿verdad? Es un gran consuelo porque la muerte no va a interrumpir la relación. Dios no se olvida de sus promesas ni de los nombres de quienes le pertenecen a Él. No olvida las lágrimas derramadas en secreto. Y Isaías, él va a decir en este profeta, en uno de sus libros, en uno de sus capítulos, capítulo 49, he aquí, dice Isaías, el Señor dice, que en la palma de las manos te tengo esculpido, escrito. Cuando Jesús habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, está diciendo que los conoce y los tiene cerca. En la palma de mis manos te tengo esculpido. Dice Dios, te tengo cerca, están cerca, los tiene cerca. Para Dios, el tiempo no borra la relación que Dios prometió en el pacto. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, la muerte no borra nada, porque Dios no se olvida de los suyos. Hermanos, ese es un gran consuelo para nosotros. Y cuando habla que Dios no olvida, tenemos que decir algo importante. En la Biblia, el olvido está ligado con muerte. ¿Sí? El olvido no está ligado con el hecho de que o no está diciendo aquí que Dios ha olvidado por completo, sino el olvido, y por eso menciono esto, porque está ligado con la muerte. Pero el recuerdo
sigue vivo, ¿sí? Entonces, recordar a alguien, recordar lo que Dios está haciendo acá, lo que Jesús está haciendo acá, está diciendo que ellos siguen vivos, Abraham, Isaac y Jacob, y ellos como representantes de todos los que murieron. Entonces, por eso cuando Dios se acordó, por ejemplo, de Noé, porque la Biblia dice que se acordó Dios de Noé en el diluvio, cuando Dios se acordó de Raquel, de Ana, de Sara y otras mujeres que en su esterilidad, cuando Dios se acordó de Israel que estaba en Egipto, no significa que Dios los había olvidado, porque el olvido en la Biblia significa muerte. No significa que Dios los había olvidado, sino que significa eso, que Dios decidió actuar una vez más en favor de ellos. ¿Sí ve? Entonces, cuando Dios hace algo a favor de nosotros, no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. Significa que Dios ya ha actuado y que sigue actuando y que va a actuar una vez más a favor de nosotros. Quizás alguien hoy aquí está viviendo esos tiempos donde posiblemente piensa que Dios está en silencio. Tal vez ha orado fuerte por algo durante años. Posiblemente ha perdido a alguien que amaba mucho. Ya no está. Tal vez las cosas no salen como usted pensaba o como usted quiere. Solo quiero decir algo sobre esto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sigue siendo su Dios. Ese mismo Dios sigue siendo nuestro Dios. Él no cambia cuando las circunstancias cambian. Él sigue siendo el mismo. Él es fiel. Él es fiel y podemos esperar en Él con paciencia. Podemos servir con alegría, con gozo. Y podemos amar sin miedo. ¿Sabe por qué? Porque Él sigue siendo su Dios. Él sigue siendo mi Dios. Entonces, Dios no olvida a los suyos. Aunque a veces está en silencio, no significa olvido, porque recuerden que olvido es muerte. ¿Sí? Recuerdo es vida. Entonces, Dios no se olvida. Dios sigue siendo su Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, cuando nosotros hablamos del Dios de los vivos, estamos diciendo que Dios, si Dios es Dios de los vivos, significa que Dios vence la muerte. Y el versículo 38, que es el centro en esta mañana, nada más de la predicación, dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ah? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús afirma estas palabras con poder. Estas palabras anuncian la victoria, o anuncian esa victoria. La muerte ha sido derrotada por el Dios de la vida. ¿Ya? La muerte ha sido derrotada por el Dios de la vida. Y entonces nosotros podemos ver desde el libro de Génesis, la muerte entró en el mundo. Vino el pecado, por medio del pecado entró la muerte. Pero desde entonces, desde que el pecado entró, Dios ha establecido un plan para vencer la muerte. Y ese plan que Dios ha establecido, que Dios ha planeado, vale la redundancia, se cumple en Cristo Jesús. Usted ya puede leer allí en Génesis 3, versículo 15. Muy claramente el Señor hace una introducción acerca o una conclusión acerca de lo que va a pasar. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, es decir, la descendencia de la mujer, y la simiente suya, la descendencia de la serpiente, de Satanás. Esta te herirá en la cabeza. La descendencia de la mujer, que es Cristo, va a herir a Satanás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Desde allí Dios establece un plan para vencer a la muerte, porque la muerte había entrado por el pecado. Entonces, mis hermanos, desde Génesis podemos ver el plan de Dios para destruir la muerte. Y ese plan de Dios se cumplió en Cristo Jesús. Pero hermanos, mire, cuando Cristo Jesús resucitó, en ese momento Él mostró que la tumba no es el fin. Por eso Dios es un Dios de vivos. Dios no se olvida de los suyos. Sigue siendo Dios, su Dios, después de la muerte. Y Jesús lo muestra en la resurrección. La muerte o la resurrección es el inicio de la vida eterna. En otras palabras, quiero decir que cuando nosotros morimos, empezamos la vida eterna, plena con Dios. ¿Sí? Plena con Dios. Los saduceos no podían entender esto. Eso es lo que vemos, la pregunta de los saduceos. No podían entenderlo, porque su fe solo estaba limitada en lo visible. Hasta aquí te veo, Jorge, entonces ya en la tumba ya no te veo más. Entonces ahí termina tu vida, ¿verdad? Para ellos todo estaba limitado hasta allí. En cierto punto, nosotros como seres humanos podemos pensar que sí, ya no vemos más ese cuerpo en vida, en nuestra vida. Posiblemente ya nunca más, y es más, ya no lo vemos en la vida. Pero en la resurrección sí, y eso no creían los saduceos. Dios da vida, y eso es lo que Jesús quiere mostrar a los saduceos. Cuando perdemos a alguien, hermanos, los que han perdido a alguien tan cerca y que posiblemente hoy recuerdan algo de eso, la tristeza, es verdad, envuelve nuestros corazones, nuestras vidas. Pero la fe nos recuerda que la resurrección es una realidad encarnada en Jesús. Posiblemente ahora usted trae recuerdos de alguien, sí. Pero pensemos en aquel día cuando Cristo va a venir. Y en plenitud recordaremos o nos encontraremos con ellos para siempre. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso los que creen en Él, los que creen en Cristo, nunca están verdaderamente muertos. ¿Sí? Los que mueren en Cristo, nunca más o nunca estarán verdaderamente muertos. ¿Saben lo que sucede allí? Hermanos, solo ellos han pasado a una plenitud, o a la plenitud, mejor dicho, de la vida. ¿Sí? No están verdaderamente muertos, pasan a una vida mejor, a la plenitud con el Señor. Hermanos, chicos también, jóvenes, quiero que pongan atención a esto. Miren, el mundo ofrece una vida sin propósito. Ponga atención, una vida sin propósito. Ofrece una felicidad, un gozo que rápidamente va a morir. Rápidamente se va a acabar, porque es temporal. Pero Cristo ofrece una vida que vence la muerte. No vivas, chicos, no vivas como si todo termina aquí en la tierra. No pienses en la vida como algo así nada más. Voy a disfrutar mi vida hasta que me muera. No piense en eso. No viva como si todo aquí se acaba. No desperdiciemos la vida en esto que es temporal. Vivamos con sentido, pensando en lo que es eterno. Piensa en eso. Dios no olvida a los suyos. Y como vemos en el segundo punto, Dios vence la muerte. Cristo es la prueba de aquello, de que hay resurrección y después una vida eterna
con Él. En tercer lugar, nosotros entonces somos llamados, como hijos de Dios, somos llamados a vivir para Él. Y mire otra vez el versículo 38, cómo Jesús termina, pero leamos todo el versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y entonces el versículo 40, y no osaron preguntarle nada más. Jesús termina diciendo, porque para Él todos viven. Y eso significa, hermanos, que la vida no comienza después de la muerte. No comienza después de la muerte. Específicamente no comienza así. Porque para que la vida comience después de la muerte, nosotros tenemos que vivir antes de la muerte con Cristo. Porque si no vivimos con Cristo, entonces después de la muerte, no vamos a vivir. Parece una contradicción, pero es así, porque para Él todos viven. Para Él, los que andan con Él, los que caminan con Él. Hermano, mire, esa vida eterna que ofrece el Señor después de la muerte, depende de mi relación con Él. Entonces parece que hasta el punto 2 todo estaba fácil, ¿verdad? Sí, Cristo se acuerda de los suyos, sí, allí entonces Él venció la muerte, pero hay una condición, ya la vimos, y esa condición es que necesitamos una relación con Él, depender completamente de Cristo, ¿sí? No entre mis decisiones y lo que dice la Biblia, no un término medio. No, ya yo hago una parte ya para el Señor, pero la otra parte hago yo y entonces, no, todo depende de mi relación con el Señor, totalmente. Porque muchos hermanos, o para muchos, el Evangelio trata solo de vivir bien y morir bien. Y listo, cuando ya moriste se acabó todo, pero no es así. Se trata de tener una relación personal cerca de Dios. ¿Sí? Tal vez muchos de nosotros ahora, después del culto, ya tenemos en nuestra mente pensado hacer otra actividad. Ya cumplí con el servicio en la mañana, entonces voy a hacer otra actividad. ¿Ya? Nuestra vida depende totalmente de nuestra relación con Dios, sobre todo en el día de reposo, como lo manda la palabra. Si Dios es el Dios de los vivos, nuestra fe debe ser una fe viva. ¿Sí? Su fe debe ser viva, debe ser una fe que se note en su caminar diario, debe ser una fe que transforma. Y entonces quiero decir que vivir para Dios implica algunas cosas. Vivir para Dios implica entender que cada día que yo recibo es un regalo de Dios. Vivo para Dios. Vivir para Dios implica servirle con alegría y con gozo. ¿Sí? Como lo hacen nuestros hermanos acá, como lo hacemos aquí. Vivir para Dios implica caminar con esperanza, sabiendo que caminamos hacia el cielo. No estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Ya? Caminamos hacia el cielo, porque Dios no nos llama a sobrevivir, sino a vivir para su gloria. Vivir para Dios implica amar con compasión, entregarse completamente, hacer sacrificios. Todo eso significa vivir para Dios. Hermanos, todos, no despreciemos la vida en lo pasajero. Disfrutemos, sí, cuando podemos, pero que ese disfrute no implique mi relación con Dios.
que no afecten mi relación con Dios. No vivamos como los saduceos, creyendo solo en lo que se ve, que la vida termina aquí. No vivamos así. El Dios de los vivos nos invita esta mañana a confiar en Él y poner nuestra mirada en lo eterno, a caminar con Él con esperanza, sabiendo que el camino nos lleva a la vida eterna. Recuerde, vivir para Dios es la manera más hermosa de vencer la muerte, porque nuestra vida eterna depende de nuestra relación con Dios. Por eso, repito, vivir para Dios es la manera más hermosa de vencer la muerte. Porque mientras el mundo llora sin esperanza, los hijos de Dios, usted y yo, vivimos con la certeza de que nuestra historia no termina aquí, de que hay un camino que nos lleva al cielo. Entonces, hermanos, desde Moisés hasta Cristo, desde Abraham hasta Cristo, el mensaje de Dios ha sido el mismo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy un Dios de los vivos. Y concluyo de manera breve. Hermanos, Dios no reina sobre tumbas, sino sobre corazones vivos también, que muestren la fe. En Cristo la muerte ha sido vencida. Otra esperanza más. La memoria, es verdad, no se borra. Los recuerdos están allí, pero hay un camino hacia la vida eterna que ya ha comenzado en Cristo Jesús. Por eso, cuando miremos las tumbas o recordemos a los que ya partieron, no pensemos en pérdida. No, pensemos en promesa. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios de los vivos. Dios es el Dios de los vivos. Y mientras confiemos en Él, vivamos o vamos a vivir para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el cielo. Pero cuando nosotros confiamos en el Dios de los vivos. Amén.